Hola a todos, mi nombre es Amos y en esta serie de desafíos de Angular vamos a intentar resolver los de la web de Angular Challenges de Thomas Laforgue, que son básicamente estos. No sé si la conocéis, pero voy a realizar una serie de vídeos en YouTube pues para ir resolviéndolos todos, porque me parecen muy interesantes y bueno, ayudan mucho a las personas a formarse en Angular en conceptos mucho más profundos que los que realizaremos en el día a día. En este caso, en concreto, vamos a tratar las proyecciones en Angular, ¿vale? Podemos tener nuestro componente y dentro, cuando lo instancien y demás, pueden con un ng-content, un ng-template-outlet, pues ponerle contenido dentro. Luego, para ello utilizaremos una directiva y cuando se instancia con el ng-template esa directiva, vamos a darle un tipado. Le daremos un tipado con un guard estático que ya veremos dentro de la directiva. Luego hablaremos un poco de las embedded views, que son estas ng-templates que utilizaremos. Y realizaremos también el estado de nuestra aplicación con señales que, bueno, os dejo arriba un vídeo sobre cómo podéis, bueno, cómo hacer ese estado con señales, ¿no? Ese estado de nuestra aplicación con señales, que tengo un vídeo hecho, está bastante bien y lo utilizaremos también aquí. Y luego veremos la diferencia entre Magic Strings o utilizar directivas para el tema de atrapar un componente, ¿no? Vámonos al código y vamos a ver porque, bueno, os muestro un poco, ¿vale? Estos desafíos, lo que tenéis que hacer es iros a GitHub, ¿vale? Bueno, es más, aquí arriba, en Getting Start, os lo pone, ¿vale? Todos tendréis una cuenta de GitHub, ¿vale? Luego os hacéis un clon, ¿vale? Que está basada en NX. Ahora vamos al proyecto y os lo explico. Os hacéis un clon, ¿vale? Y ya está, básicamente, porque luego es resolverlo. Además, a mí me gusta resolverlos por orden, ¿vale? Conforme se han ido añadiendo. Hay desafíos sobre Angular, sobre formularios de Angular, sobre performance, testing, RxJS, NX, señales, TypeScript y NGRX. Como podéis ver, es muy completo, está muy bien. Nosotros empezaremos por projection, que es el número 1, ¿vale? Y en nuestro código, ¿vale? En nuestro código, que es el repositorio pues, de Angular Challenges, como podéis ver, está basado en NX. ¿Por qué? Pues porque todos los desafíos son una aplicación independiente, por eso está basado en NX. Los desafíos los tendremos aquí, en la carpeta de apps, y como veis es lo mismo que teníamos ahí en el navegador, ¿vale? Son todos los problemas. Y si abrimos uno, nosotros resolveremos esto el primero. Si abrimos uno, como os dais cuenta, están numerados, ¿vale? Nosotros resolveremos el 1 y el 1 es una aplicación en Angular, ¿vale? Vamos a leerlo si os parece, ¿vale? Básicamente vamos a correrlo, creo que lo tengo corriendo, ¿vale? Si os dais cuenta tenemos dos cards, ¿vale? Dos cards, y luego lo que tenemos que implementar es otro card que es el de city, ¿vale? Y nos dice que para ello tenemos que utilizar ng-content, supongo que esto lo habréis utilizado la mayoría, y este a lo mejor menos, el ng-template-outlet, ahora lo veremos. Vale, luego nos dice que el car component está muy populado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un ng-if para cualquier otra cosa nueva que tengamos que insertar. Por tanto, nos pide refactorizar el car component y el list item component, ¿vale? En el car component se debe de quedar el ng-for, ¿vale? Que nosotros no utilizaremos el ng-for, utilizaremos el nuevo control flow, ¿vale? Y estará todo basado en señales. Eso tampoco lo utilizaremos en ng-if ni ng-switch, e intentaremos evitar el ng-deep, aunque lo han hecho compatible ahora. Lo habían deprecado y ahora lo han vuelto a poner, no sé por qué. Pues porque hará falta para cosas más internas, supongo. ¿Vale? Y luego nos dice que como bonus tenemos que utilizar el nuevo control flow, señales, ¿vale?
y en vez de Magic Strings, directivas, ¿vale? Ahora os explicaré esto que son lo de los Magic Strings y utilizar directivas, ¿vale? Volvamos al código, volvamos a nuestro código y vamos a ir, supongo, aquí tenemos los componentes, City, Student y Teacher, ¿vale? Que básicamente esto no está implementado el City, que es lo que tenemos que hacer. Este Student, si os dais cuenta, implementa el AppCard, ¿vale? Le pasa los estudiantes, el tipo. Fijaros que este tipo ya directamente no haría falta pasárselo, porque todas las cards que creemos se lo tendríamos que pasar, solo deberíamos de pasarle a los estudiantes, ¿vale? Este ngDiv lo quitaremos, ¿vale? Vámonos en UI tenemos card y list item, ¿vale? Vámonos al card en primer lugar, ¿vale? Fijaros aquí cuántas cosas tenemos. Fijaros que tenemos una imagen por cada. Si es de este tipo, fijaros que lo que vamos a hacer en primer lugar es quitar este tipo, ¿vale? Este tipo fuera. Estos ngIfs fuera, fuera, ¿vale? Esta imagen es propia del teacher, entonces vámonos al teacher y se la ponemos al teacher aquí arriba, ¿vale? Porque es propia del teacher. Luego, esta imagen es propia del estudiante, vámonos al estudiante, se la ponemos al estudiante, ¿vale? Y más cosas, ¿vale? Aquí para renderizar esta imagen, ¿cómo pensáis que deberíamos de hacerlo? Luego, esto de custom class, se lo pasamos, custom class, background light green. Esto, si os dais cuenta, le pasamos esto y luego lo hacemos con un ngDiv. Este custom class no nos va a servir. Este type tampoco, fuera. Solo dejaremos el card. Y este ngDiv fuera también. No nos hace falta. Porque aplicaremos esta clase, ¿vale? Yo creo que esta clase se la podemos aplicar directamente al card, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Se la aplicaremos directamente al card, porque es lo mismo pasársela que aplicársela aquí, ¿vale? Vamos a poner un class background library, ¿vale? Eso por la parte del student, ¿vale? Quitamos todo esto. Esta clase se la aplicamos aquí, class es igual a esto, ¿vale? Y lo que haremos es, fijaros, vamos a meter esto aquí dentro, ¿vale? ¿Y a qué os suena que hayamos metido esto aquí dentro? Pues al ngContent, ¿vale? Vamos a meter este dentro de la imagen, ¿vale? Entonces le estamos pasando a la imagen por el ngContent, ¿vale? Por el content child o children. Este le quitamos el ngDiv, ¿vale? Fuera porque nos hace falta. Más cosas que podemos quitar de aquí, pues el card type, evidentemente. Student card. El card type tampoco nos hace falta, ¿vale? Y ahora refactorizaremos más cosas de aquí, pero por ahora estos están bien, ¿vale? Vamos a guardarlos, así los podemos quitar de aquí. Vámonos ahora, el custom class este no nos hace falta, ¿vale? Luego este div en el app card en sí, tampoco sé si nos va a hacer falta. En primer lugar, lo que yo haría es ponerle aquí, ¿vale? El ngContent, porque aquí vendrá justo la imagen, ¿vale? Con el ngContent del student, del teacher, del city, que ya lo haremos, nos vendrá básicamente la imagen. Luego, esta clase de aquí, este div, lo podemos quitar, ¿vale? Este div lo podemos quitar porque lo podemos meter en una propiedad del decorador que se llama host, ¿vale? Y este host lo que acepta pues es un objeto, ¿vale? Y dentro pues le podemos pasar pues class, ¿vale? Y se lo metemos aquí dentro. Y nuestro card ya vendrá con todo esto, ¿vale? Con todas estas clases que son propias de Tailwind.
En el app list tenemos cosas también, ¿vale? En el button tenemos un add new item. Este add new item, si os dais cuenta, como ya no utilizamos el tipo, no nos hace falta. El add new item sí que me hace falta porque lo haremos. El cart type tampoco nos hace falta, custom class tampoco y la lista tampoco, ¿vale? El add new item lo vamos a tratar como un output, ¿vale? Como un output. Y este es el new item, ¿vale? Punto emit, ¿vale? Luego también vamos a necesitar una lista de items. Items es igual a vamos a utilizar el input de las señales, ¿vale? Input.required. Y aquí el tipo de los ítems vamos a hacerlo genérico porque el componente lo haremos genérico porque como se usa en muchos sitios, pues puede ser de tipo estudiante, teacher o city, ¿vale? Input, output y ¿qué más? Para los ítems aquí en el section, ¿vale? El ejercicio decía que el ngFor se debe de quedar aquí en el cart, ¿vale? Es decir, aquí vamos a renderizar todo esto relacionado con el app list item. Lo voy a quitar esto, lo voy a hacer de esta manera, item of items, ¿vale? Track item.id de items, ¿vale? Esto no nos hace falta aquí, ¿vale? Fuera. Fijaros lo limpio que se nos ha quedado, ¿eh? El car component, ¿vale? Tenemos los ítems, cuando añadamos uno nuevo que lo emita, ¿vale? Que se encarguen ellos, tanto el estudiante como el teacher como el city. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Básicamente for items, ¿vale? Y aquí dentro, en vez de meter este list item component, que tampoco nos sirve, ¿vale? Lo que vamos a meter aquí es vamos a jugar con el ngTemplateOutlet, ¿vale? Es decir, nosotros desde nuestro city student y teacher vamos a le vamos a pasar una template, ¿vale? Una template que estará custodiada por una directiva y esa directiva lo que nos va a permitir insertar son los ítems y dentro insertaremos pues el app list item, ¿vale? Ahora os lo explicaré esto un poco mejor, ¿vale? Vámonos a crearnos aquí una directiva cart directive.ts, ¿vale? Export class cart row, porque van a ser las filas, ¿vale? Cada directiva van a ser las filas de sacar, no sé si os acordáis. Directive, ¿vale? Y esta va a ser de tipo genérico también, porque tendremos que pasarle los ítems y estos ítems son genéricos, que son los que les pasamos al cart desde nuestros componentes, ¿vale? Y el car row aquí va a ser un input, ¿vale? Punto required t, ¿vale? esto es, ¿vale? ¿Qué más? Y esto es una directiva, directive, ¿vale? El selector va a ser pues un ngTemplate, es un ngTemplate, ¿vale? Y luego le pasaremos pues el cart row, ¿no? El cart row es este de aquí. Ahora veréis cómo lo instanciamos esto, cómo lo ponemos en marcha. Y básicamente vamos a hacer la standalone true. Básicamente esto ya estaría, es una directiva. Os preguntaréis, ¿cómo utilizamos esto ahora? Pues si nos vamos a nuestro car component, ¿vale? Car component, aquí lo que hay que hacer es poner un ngTemplate, ¿vale? Lo cerramos. ¿De qué se queja de los items estos? Items, required t. Tenía
tiene que ser un iterador. Este ID no existe. Vale, ya lo veremos esto. Esto ya lo veremos porque tiene que ver con el tipado, ¿vale? Ahora luego lo veremos. Y aquí lo que hay que meter es el ng-template outlet, ¿vale? El ng-template outlet lo que nos permite es desde... ¿Cómo lo capturamos esto? Ahora os lo explico. El ng-template outlet, ¿vale? Esto creo que hay que importarlo. Imports. Si no funcionará ng-template outlet. Sí. Este ng-template outlet lo que hay que pasarle es dónde se va a renderizar, ¿vale? Este list item en concreto, ¿vale? ¿Dónde vamos a renderizarlo? ¿Cómo lo cogemos? ¿Vale? ¿Cómo cogemos esto? Esto hay que cogerlo aquí. Hay que hacer referencia a la directiva que hemos creado, ¿vale? Hay que hacer referencia al cart row, ¿vale? Que hemos creado. Y en vez de cogerlo con un content child tradicional, lo vamos a coger con una señal de content child, ¿vale? Esto es content child.required, ¿vale? Y os voy a explicar aquí la diferencia entre magic strings, ¿vale? Y directivas. Magic strings es lo mismo que ponerle aquí, pues, mi directiva, y luego si la tengo por aquí lanzando mi directiva, por ejemplo en el P, y le añado aquí el car row que hemos creado, ¿vale? Si yo se lo añado de esta manera, mi car row, luego la puedo referenciar de esta manera. Este es un magic string. No se aconseja en Angular utilizar esto en magic string, ¿vale? Se aconseja más utilizar, pues, directamente pasarle la referencia a nuestro cart row directive, ¿vale? A nuestra directiva. Y entonces aquí lo que atraparemos será nuestra directiva, ¿vale? Luego, otra cosa, más que la directiva, lo que vamos a atrapar aquí es el ng-template que pondremos en estos componentes, en el student, en el teacher, ¿vale? Entonces, aquí, igual que en las queries tradicionales, podemos leer, y lo que yo quiero es el template ref, ¿vale? De aquí lo que yo quiero es que los componentes le pasen por ng-template, lo pongan en la directiva, sí, pero con el ng-template que hay en el student. Eso es un poco enrevesado, pero ahora cuando lo acabemos lo puedo explicar todo y veréis cómo lo entendéis. Y lo que hay que pasarle también es el contexto, estos ítems, ¿vale? Estos ítems no, hay que pasarle el ítem, porque esto se renderiza únicamente por un ng-template, por un list item component, ¿vale? Esto tiene una variable implícita que es implicit, y lo que hay que pasarle es, pues, justo el item, ¿vale? Justo el item es lo que hay que pasarle, justo esto. Vale, justo el item tipo T, este tipo T, vale. Vamos a eliminar aquí cosas que no nos hacen falta. Ahora explicaré esto de las variables, ¿vale? El tipo implícito, ahora cuando lo veamos en los estudiantes y demás, ¿vale? No os preocupéis por eso. Esto ya está bien. Y yo dejaría, pues, como veis, este componente de esta manera, ¿vale? Aquí renderizaríamos la imagen. Luego, después de la imagen dentro, haríamos el template, ¿vale? Le pasaríamos los ítems al car row, ¿vale? Y por cada fila haríamos un template y se pintaría todo esto, ¿vale? Ahora veréis que es muy fácil de entenderlo. Ya ha quedado muy limpio, ¿eh? Vamos al list item, y en el list item lo único que dejaría, y aquí todo esto no lo podemos cargar, ¿vale? Todo esto no lo podemos cargar.
Esto lo utilizaremos desde los propios componentes, los stores suyos propios, el delete también desde ellos. Aquí haremos lo mismo que en el cart. El delete va a ser un output, ¿vale? El core. Y luego lo que haremos aquí es delete.init, ¿vale? Este name va a ser un ngContent, ¿vale? Para que se lo pase directamente del componente. Y yo creo que aquí también lo tenemos, ¿vale? Podéis ver lo limpio que ha quedado. Y lo que me gusta a mí también es hacer es el change detection strategy.onPush, ¿vale? Siempre me gusta ponerlo en push para la detección de cambios. Este es un tema un poco complejo, pero ya haremos un vídeo explicando esta estrategia, ¿vale? Tiene que ver que cuando haces Angular tiene un component tree y cuando ocurre un cambio aquí tiene que subir hasta arriba del todo y luego volver a bajar para detectar esos cambios. Pues con el onPush, si sube arriba del todo, pero este no está marcado como dirty, como sucio, este componente, pues tanto este como sus hijos no los comprueba, ¿vale? Este también me gusta poner change detection push, ¿vale? Ya tenemos estos dos y la directiva, ¿vale? Que nos concierne. Ya hemos visto la diferencia entre directiva y magic strings, ¿vale? Aquí es más importante pasarle una directiva que un magic string, aquí, perdón. Luego capturamos el template ref desde nuestros propios componentes. Vámonos con el teacher, ¿vale? Vamos con el teacher y aquí en el app card, ¿vale? Veis aquí se queja porque le faltan los ítems, ¿vale? Le pasamos los ítems, este es igual. Ahora veremos los ítems y también hay que pasarle, ¿vale? El add new item, ¿vale? Que ahora se lo pasaremos también. La imagen está dentro, eso está bien, ¿vale? Y lo que os comentaba de aquí es que aquí dentro con un ngTemplate, ¿vale? Vamos a jugar para renderizar se lo he puesto ahí antes, no sé por qué estaba ahí. A ver si no la instancia viene aquí. Row Directive. No, está bien. No sé por qué estaba aquí. Este ngTemplate lo que va a crear por cada row en el card, por cada fila en el card, es renderizar este list item component, ¿vale? Entonces, bueno, estaba bien el card row directive, estaba bien aquí, porque lo vamos a utilizar aquí, ¿vale? Y este ngTemplate es el que va a recibir esta directiva, ¿vale? Este card row, y este recibe los items, ¿vale? Porque cuando creamos nuestra directiva en el elemento, ¿vale? Recibe estos items, ¿vale? Si os dais cuenta, lo ponemos sobre el ngTemplate y recibe estos items. El card row, que es el input, ¿vale? Recibe los items, recibe pues los items, los teachers que le haremos señal, ¿vale? Estos teachers también se los pasamos aquí como items, ¿vale? ¿Qué más cosas? Más cosas, ¿vale? Tenemos esto. Y luego tenemos que hacer referencia a este teacher. Antes de seguir con esto, vamos a refactorizar esto aquí abajo para tener referencia a los teachers y demás, ¿vale? Todo esto me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar porque vamos a hacer esta lógica en el propio data access, que es el store propio, ¿vale? Fijaros que aquí en el vídeo que os voy a compartir, pues hago todo esto, ¿no? Lo de los stores, ¿vale? Que es muy fácil de seguir y es muy bueno a nivel de signals, ¿no?
en Angular. Lo que me voy a cargar en primer lugar es este provided in, porque no quiero que esté a nivel de root, sino a nivel de componente, ¿vale? Este teachers store. Y aquí me lo voy a cargar todo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es un private read only / teachers store. Este es igual a inject de teachers store. Este implemento ni no nos hace falta, fuera. Y luego en providers, para que se quede aquí, ¿vale? Y tenga su instancia, tenemos el teacher store. Esto es lo único que vamos a hacer aquí. Y más que privado, esto va a ser público porque lo voy a utilizar aquí arriba, ¿vale? Para proveer. Vámonos a crearnos nuestro estado de los teachers store, ¿vale? A ver, aquí vamos a necesitar, ya me he cargado esto, ¿vale? Y ahora ya no sé cómo está. Open changes, inspiration, ¿vale? Necesito todo esto. Esto es, voy a necesitar el HTTP para hacer el fetch teachers, ¿vale? This HTTP, claro, se instancia aquí el fake HTTP service, luego tiene el store y se suscribe, ¿vale? Era para ver esto, lo del HTTP. En el teachers store, ¿vale? Voy a necesitar aquí en primer lugar un private read only HTTP, sí, esto es inject, y vamos a inyectar el fake backend service, ¿vale? Backend, no, fake HTTP service, ¿vale? Y ahora vamos a necesitar pues nuestro store, private read only store, esto es igual, más que store, state. Esto es nuestro estado, ¿vale? Y este pues será igual pues a nuestros teachers, ¿vale? Que es una signal, y lo instanciamos de manera vacía. Signal de teacher, vamos a tiparlo, ¿vale? Tipo teacher, y ya tenemos nuestro estado, ¿vale? De nuestro store de teachers. Tendremos que crearnos aquí un fetch teachers, que es la carga inicial de los profesores en el cart, ¿vale? Y lo que haremos es pasar a tu signal, esto no lo coge nunca, no entiendo por qué. Tengo que importarlo a mano, no sé por qué no lo coge. Angular /core /rxjs interop, ¿vale? Y esto viene de tu signal. Y este tu signal, lo que le vamos a pasar es this.http, ¿no? Y lo que cogemos es el fetch teachers, ¿vale? Cogemos el fetch teachers y lo que hacemos es pasarlo por un pipe, ¿vale? Con un tab. Y lo que nos viene aquí son los teachers de tipo teacher, ¿vale? De tipo array. Y lo que hacemos es popular directamente mi estado de estos teachers. Lo que hago es this.state, ¿vale? .teachers, .set t, ¿vale? Esta es mi carga inicial, ¿vale? Este es tu signal. Luego, para poder leer estos teachers, podemos hacer un read only de $teachers, que es el que pondré en el HTML, teachers, y este es igual a this.state.teachers.asReadOnly, ¿vale? Más cosas. Luego, para añadir, esto ya nos hace falta. El add all tampoco, porque el add all es este fetch teachers. Luego tenemos el add one, ¿no? Y el delete one. En el add one, este de teacher nos da igual, porque antes he visto que era un rand. Aquí está el random city,
random student y random teacher, ¿vale? Lo que voy a hacer es, esto ya no me sirve, pero voy a hacer this.state.teachers $teachers.update, ¿vale? Para actualizarlo. Y aquí lo que me viene son los teachers de tipo teacher, ¿vale? Y lo que hago es devolver pues otra vez el array de lo que ya tengo, ¿vale? Más un random teacher, ¿vale? Add one, este es de tipo void, ¿vale? Este es de tipo void. Y lo que hago aquí en el delete one es pues esto, pero en vez de un update es un set, ¿vale? Y dentro lo que puedo hacer es pues this.accedo a los teachers, ¿vale? Punto filter, ¿vale? Punto filter y t de teacher y t.id para filtrarlo pues es diferente de id de lo que pasamos, ¿vale? En este id. Claro, este filter no existe si no es una señal, ¿vale? Esto lo quito y ya tendríamos nuestro store, nuestro store de teacher store, ¿vale? ¿Qué os parece? Tenemos nuestro estado, la carga inicial lo hacemos con fetch teachers. Este fetch teachers no lo utilizo para nada, pero me sirve para popular luego con el tab los teachers del estado, ¿vale? El add one, el delete one, ¿vale? Esto es fácil, con señales. Si os habéis mirado el curso de señales, pues es muy fácil. Vamos a guardar esto. El teacher esto ya lo tenemos. Volvemos al teacher card, teacher store, teacher card, ¿vale? Esto ahora es teacher store.teachers, ¿vale? Le pasamos ahí el add one, no, se lo pasamos aquí en items, teacher store .teachers, ¿vale? Luego aquí es teacher store.add one, ¿vale? AppCard no existe porque no está en los imports. Esto es card components, bueno, sí. ¿Vale? Teachers, y lo que nos falta aquí es aquí igual, le pasamos estos teachers, ¿vale? Y os explico aquí de nuevo. Bueno, aquí nos hace falta también el list item component, ¿vale? Y donde haremos el delete y demás es aquí dentro, ¿vale? Entonces haremos aquí app list item, ¿vale? App list item. Y aquí dentro, si os acordáis, hemos puesto en ngContent porque aquí va el nombre, ¿vale? Va teacher.name. Esto se lo traga porque eso es de tipo ini. Ahora veremos, eso no nos pone aquí bien el tipado en el template, ¿vale? Ahora veremos esto por qué, pero este teacher, en verdad, en el store, el teacher no tiene un name, tiene un first name, pero se lo traga porque es de tipo ini. Vale, volvemos y le ponemos el first name. Vale, y aquí hay que pasarle el delete, ¿vale? Teachers store delete one. Por id, pues teacher.id, ¿vale? Vale, repasemos, ¿vale? Tenemos nuestras cards, ¿vale? Que tenemos teacher, student y city. Y, claro, teníamos un card component que se lo poníamos aquí y le pasábamos el tipo de card que era, ¿vale? Ahora ya no hace falta ponerle eso, porque populábamos las cards, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo de mejor manera? Pues con ngContent, que ya lo hemos hecho, hemos puesto las imágenes, ¿vale? Las hemos pasado a cada uno porque cada uno tiene su propia imagen. Luego, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho también con un ngTemplate Content,
¿vale? A la propia card le ponemos un ngTemplate content para renderizar todos estos ítems, ¿vale? ¿Cómo lo renderizamos? Con una directiva, ¿vale? Creamos la directiva y en el card component, le decimos que mediante el ngTemplate que renderizaremos esta directiva desde nuestros propios componentes, desde aquí, ¿vale? Es decir, con el ngTemplate, de hecho es un ngTemplate porque nosotros en el ngTemplate le decimos, cuando capturamos el car row, que es de tipo template ref, ¿vale? Por eso aquí le ponemos un ngTemplate, ¿vale? Y luego, pues, renderizamos el item, ¿vale? En este ngTemplate con el contexto del ngTemplate es este dólar implicit, ¿vale? Este dólar implicit de aquí, lo que nos viene a decir es que en el let lo que sea, aunque yo le pongo el nombre que sea, lo que me va a pasar siempre es este item, ¿vale? Yo le pongo aquí let teacher, pero le puedo poner let angular o let lo que sea, ¿vale? Esta variable de aquí va a contener ese item, ¿vale? Porque este implicit es el que viene por default y es el que pasará este primer item. Pero imagínate que yo pongo angular que tiene un valor de, pues, 1, 2, 3, ¿no? Este valor de aquí, luego cuando se lo pase aquí, este sí que el let teacher lo puedo dejar así o también lo puedo dejar así, ¿vale? Pero luego lo que tengo que hacer es que otra variable que como yo quiera que se llame, por ejemplo, no sé, tipado, ¿no? Igual a, y tiene que tener ese nombre de Angular, ¿vale? Y este tipado pues tendrá el valor de 1, 2, 3, ¿vale? Pero acordaros que no hace falta igualarlo si ponemos el implicit a la primera, ¿vale? Este siempre será el implicit. Ahora cuando tipemos esto, que os voy a enseñar cómo, veréis que es mucho más, se ve mucho mejor, ¿vale? Entonces tenemos nuestros propios componentes que tienen las cards, y las cards tienen un ngTemplate que es donde se renderiza el contenido, ¿vale? Y le pasamos ese contexto, ¿vale?, a nuestra directiva. En el ngTemplate renderizamos la directiva, y de la directiva lo que leemos es el template ref, que es el que ponemos en nuestros propios componentes, y es donde renderizamos pues todo. En verdad no es tan difícil, es practicarlo, ¿vale? Que os pongáis a picarlo y que lo veáis, ¿vale? Pero a grosso modo, lo que es teacher, por ejemplo, teacher renderiza el card, ¿vale? El card hace referencia a la directiva, y la directiva de lo que cogemos es el template ref, el ngTemplate que viene del propio teacher, ¿vale? Y luego por cada fila, lo que renderizamos es el list component, ¿vale? Se hace todo esto. Y así nos evitamos tanto boilerplate. Vamos a limpiar esto un poco, estos imports. Delete one. Este es teacher, ¿vale? Y yo creo que esto lo tenemos ya completo, ¿vale? Lo que voy a hacer es lo mismo en student, ¿vale? Porque es básicamente hacer lo mismo con el store y demás, ¿vale? Pero es lo mismo. Voy a parar el vídeo y lo haré porque es justo lo mismo, ¿vale? Para no estar aquí perdiendo el tiempo. Vale, ya lo tengo hecho. Lo sé, el de teacher ya lo teníamos hecho. He hecho el de student, que si veis es que es lo mismo, pero tiene su propio store. Y el de city card es lo mismo, que también tiene su city store. Esto a lo mejor podríamos desde el app component, ¿vale? Aquí a lo mejor lo que hemos podido hacer es también un ngTemplate y renderizarlo desde un ng4 con un objeto populando todos estos componentes y lanzarlos de manera dinámica, ¿vale? A lo mejor desde algún JSON o algo que se carga al inicio de la aplicación, si solo es esto, ¿vale? Y sin tener que realizar todo esto, porque al final es lo mismo, ¿vale? A lo mejor podemos haber realizado un store genérico de donde tiren casi todos, ¿vale? Sin tener que tener 3 stores, pero bueno, también es válido, ¿vale? Y si os dais cuenta, he añadido aquí una interfaz a los stores,
¿vale? Por cada uno, para saber el tipo de creo que esta en Teachers Store no se la he añadido. Vamos a añadírsela. Students, ¿no? Este es Teachers. Teacher. Vale. Y el State es de tipo Store. Vale. Vamos a verlo, si funciona. Creo que lo tengo corriendo. ¿Vale? Sí, tengo corriendo. Vamos al navegador para que os lo muestre. ¿Vale? Vamos a refrescar. Como veis, están las cards y luego cargan los ítems. ¿Vale? Vamos a inspeccionar para que lo veáis, lo que hacemos. ¿Vale? Y tenemos aquí un app list item, ¿vale? De hecho, es una list item, list item, list item, list item, ¿vale? Por cada uno es una fila, ¿vale? Ese es ese ng template del propio padre, component, del app card teacher, ¿vale? Y es este template, ¿vale? Y ya está, y sin más, eliminamos, añadimos, ¿vale? Está muy bien. ¿Qué nos falta ahora? Una última cosa que quiero ver con vosotros es que en el HTML, si yo me pongo encima de teacher, me saca un any, ¿vale? ¿Por qué me saca un any? Porque el type checker del template propio de Angular no es capaz de reconocer este tipado en la directiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta directiva, en este ng template, que es la directiva, ¿vale? Porque se lo pasamos aquí el car row, no sabe de qué tipo. ¿Es de tipo T? Sí, pero ¿cómo se lo dices? Él no lo sabe. Por eso hay un método. Lo voy a enseñar. Vamos al navegador. Angular ng template context guard, ¿vale? Angular.dev ng template context, ¿vale? Es más, hay documentación de esto al respecto. Para mejorar el template type checking de las directivas personalizadas, hay dos guards, ¿vale? Uno es para los inputs y otro es para el contexto propio de la directiva, lo que le pasamos en este caso los items, ¿vale? Nos dice, esto no es nuestro caso porque es para los inputs, ¿vale? Lo que hace es, se declara esto y el type checker propio del template, el que comprueba el tipado en el template, que va por detrás, él solo, tú le pasas esto y él ya sabe que el ng template guard va a ser de ese tipo, ¿vale? Y no sé si os conocéis esto de TypeScript, el predicate. El predicate es ¿vale? Para definir un guard, imaginar que tenemos una variable que es de tipo o teacher o estudiante, ¿vale? ¿Cómo sabes luego al final de qué tipo es, ¿vale? Pues para decirle que de verdad es de tipo teacher, lo que hay que usar es el tipo predicate, ¿vale? Es decir, este argumento, lo que decimos, este pet es de tipo, en este caso pone fish, ¿vale? Pero nosotros le diremos, este pet es de tipo teacher, ¿vale? Hay que utilizar este type predicate, ¿vale? Cuando con el narrowing down no funciona, es decir, cuando haces esto, es decir, si cuando lo muestro mejor, ¿vale? Si yo tengo aquí A es de tipo teacher, student, vale, lo dejo así, no os preocupéis, es igual a null. Si yo luego quiero hacer A de una propiedad de student, ¿vale? Me va a decir que no, porque también es de tipo teacher y teacher no la tiene, ¿vale? Pues para decirle que ese argumento es de ese tipo, le decimos que A is, pues el argumento es de tipo teacher o student, ¿vale? Para poder utilizar esa propiedad, ¿vale? Aquí le estamos diciendo al que comprueba los tipados que en verdad va a ser de este tipo, ¿vale? Pues lo que se usa aquí es algo parecido, ¿vale? En las directivas estructurales propias tenemos este ng template guard context aquí, el contexto de la directiva, ¿vale?
Y lo que les decimos es que nuestro contexto va a ser del tipo de la directiva, este tipo T, ¿vale? Y lo que hay que hacer es crearse una interfaz aquí arriba, como veis, ¿vale? Le pasamos de qué tipo es el implicit ese, es como el ngTemplateAulet, la variable inicial de los ítems, ¿vale? Y vamos a hacerlo, porque se verá mucho mejor si lo hacemos, ¿vale? Entonces, aquí arriba es donde nos tenemos que crear pues nuestra interfaz, ¿vale? Interface card row context es de tipo genérico, de tipo T, ¿vale? Le pasamos el implicit y es de tipo T, ¿vale? Y ahora es cuando tenemos que utilizar este método estático, static ngTemplate, ¿vale? Y lo que hay que pasarle son los argumentos y de qué tipo es el contexto, ¿vale? En primer lugar tendremos la directiva, que es de tipo pues card row directive, de tipo T. Luego el contexto de esta directiva, que es de tipo any, porque lo vamos a especificar en el retorno aquí. Le vamos a decir con el type predicate que el contexto es de este tipo de la interfaz, ¿vale? Y lo que vamos a devolver aquí es un return true, ¿vale? ¿Qué dice aquí? Context is card row context, porque hay que pasarle el tipo genérico. Vale. ¿Lo habéis entendido un poco por encima? Esto es un poco complejo porque es un concepto profundo de Angular, pero para que en el HTML, cuando hagamos el ngTemplateAulet con esta directiva, nos aparezca el propio tipado de esos ítems, de teacher, student o city en este caso, hay que pasárselo de esta manera para que el compilador lo entienda, ¿vale? Para que el type checker del template lo entienda, ¿vale? Entonces le decimos que el contexto, el primer valor que le pasemos será de tipo T, es decir, de tipo item, teacher, student o lo que sea, ¿vale? Y utilizamos el predicate aquí, ¿vale? Si nos vamos ahora, por ejemplo, a teacher, si nos ponemos encima del teacher, veis como ya lo reconoce, es de tipo teacher. Ahora si yo pusiera aquí esto, daría error, ¿vale? Porque ya sí que hay que pasarle el tipo teacher. Vale, imaginaros que queremos hacer pues un let id, ¿vale? Nos lo reconocería. Nos dice también que es de tipo teacher, porque todo lo que tiene en el contexto es de tipo teacher, pero esto es mentira, ¿vale? ¿Cómo cambiaríamos esto? Pues en la directiva hay que decirle que también tiene un id cuando nosotros se lo ponemos, ¿vale? Que es de tipo number, ¿vale? Si yo me voy ahora aquí, esto es el id teacher, a ver, este id es de tipo number, luego el t, claro, aquí esto es de tipo teacher porque viene del ngTemplateAulet, ¿vale? Y se lo tendría que cambiar en el card, se lo tengo que cambiar, y además de esto tengo que decirle que el id, ¿vale?, es de tipo item.id. El id no existe en este tipo T, hay que extenderlo, ¿vale? Extends id es de tipo number, ¿vale? Para que no se queje aquí el tipado, item.id. Y si yo luego me voy a teacher, lo pongo encima, sigue siendo de tipo teacher, este id, teacher, le pongo id. Claro, disculpad, ahora ya no es esto, sino es que let id, esto es igual a id, ¿vale? Si me pongo encima es de tipo número, ¿vale? Hay que pasárselo así, no es de la otra manera, ¿vale?
Claro, porque todo lo que viene por defecto, sin igualar, es de tipo teacher con el implicit, ¿vale? ¿Veis? Para hacer el tipado hay que hacerlo pues un poco de esa manera, ¿no? Y ahora ya, si al lado de esto le pongo el ID así, para que quede un poco más bonito, ¿vale? Y guardo todo. Esto lo he hecho en teacher, pues en teacher, que se quede solo en teacher, no voy a hacer los demás. Esto es para que lo veamos, ¿vale? Y nos vamos al navegador, lo podemos cerrar, ¿vale? Veis como aquí en teacher, cada vez que añadamos, ¿vale? Muy bien. Y hasta aquí pues habríamos completado la práctica, ¿vale? Yo la voy a subir para que veáis cómo se suben estos desafíos, ¿vale? Creo que he guardado todo, ¿sí? Y git status, ¿vale? Y, bueno, no lo he dicho, pero os tenéis que crear una rama, ¿vale? ¿Vale? Git add, ¿vale? Git commit. Y para el git commit hay que seguir los standalone estándares conventional commits, que es pues feat, ¿vale? Y 1, porque en este caso nos dice aquí que para resolve challenge, ¿vale? Commit and push, resolve challenge, y el commit como tiene que ser, your work, get a review, commit and push your work, getting started. Bueno, ¿cómo lo hacen ellos? A ver, community solution. Aquí abajo de cada tenéis pues la solución del autor, un artículo sobre ello, un vídeo también y las soluciones de la comunidad, ¿vale? Que hacen por request. Lo que hacen es poner answer y 1, ¿vale? Feat, ¿vale? Yo voy a seguir esta nomenclatura también, feat, answer 1, projection. Yo también voy a seguir esto, feat. ¿Cómo lo han puesto ellos? Feat answer 1, answer 1 y vuelta y aquí projection. Answer 1 projection. Es que no sé si esto es así o es answer 1 sin el feat. Pero si pone que hay que seguir los conventional commits, ¿no? No entiendo muy bien. No lo pone. Create your own challenge, ¿no? Getting started. Answer. No lo pone. Da igual. Pero lo vamos a poner como feat answer 1 projection, ¿vale? Lo vamos a dejar así, ¿vale? Git commit. Sí que tardan en hacer el commit. Porque tiene cosas corriéndole por detrás, ¿vale? Aquí me ha tocoteado algo, lo acabo de ver. Esto que me aparece en rojo es por el tsconfig que se queja, ¿vale? No encuentra bien las rutas o habría que modificar el settings, pero nos da un poco igual. ¿Qué ha pasado? El sujeto, vale, pues git commit projection. Tiene que estar en minúsculo al parecer. Este tiene un husky que tiene en el commit, pasa al commit lint, que es lo que os digo yo de los convencional,
y un pre-commit pasa el lint. Bien. Vale, ahora sí. Y lo subimos. Push. Vale. Esto es... porque no encuentro el origin. Git push. Menos set upstream. Yo siempre suelo hacer esto. Origin y el nombre de mi rama, que es Feature 1 Project. Vale, git branch. Vale, vamos a subir, ¿no? El PR. Create a pull request. Vamos a crear un pull request. Ya está, lo he hecho, ¿vale? He parado el vídeo porque he subido yo el mío, pero he subido aquí una captura, ¿vale? Como queda. Y básicamente le tenéis que poner al PR este título, answer y el número que habéis resuelto, y ya está, tenéis aquí abajo a crear. Y con esto finalizaríamos el primer desafío de Angular Challenges. Vamos a realizarlos todos. Cuando tenga tiempo subiré más vídeos de cómo realizaremos los demás. Y espero que hayáis aprendido cómo tipar, sobre todo las directivas, el contexto de las directivas, y cómo poder refactorizar esos ngIfs de insertar pues mucho código violando muchos principios como el dry, don't repeat yourself o keys, keep it simple. Y espero que os haya gustado y dejar vuestros comentarios y un saludo.